Esta es la tercera semana de la serie que hemos denominado el método de Jesús. Y si ustedes recuerdan, la primera semana nosotros hablamos de nuestra misión. Y dijimos que nuestra misión era una sola. Que Cristo nos había dejado una sola misión, que era ser discípulos. La semana pasada Tito nos estuvo compartiendo cómo revisar que lo estamos haciendo bien, cómo dedicarnos a poner check a cada cosa como comunidad. Y hoy, en esto de hacer discípulos, yo les voy a contar cómo hacía Jesús para hacerlo. Es curioso cómo por décadas, inclusive siglos, el cristianismo ha generado métodos nuevos, novedosos, para hacer esto que Cristo nos mandó, que es hacer discípulos. Y uno de los ejemplos de estos métodos está dejado en una película que se hizo en el año 1967, que todavía usted la puede ver en Vimeo si quiere. Es un poco aburrida la película, pero si quiere, ¿no? Y se llamaba El dirigible del Evangelio. Yo la vi el otro día porque alguien me la recomendó y vi la mayoría de ella. Y se trata de que en una comunidad están en un almuerzo, en un brunch, algunos creyentes, y están conversando entre ellos cómo convertir a uno de sus vecinos y su familia que no quiere saber nada de Jesús. Entonces empiezan a generar ideas porque hay que llevarlos a Cristo y hay que buscar la forma. Y por ahí sale la idea de hacer un dirigible cristiano. Un dirigible de manera que esté en el cielo y la gente vea mensajes como yo soy el camino, la verdad y la vida, o solamente con Cristo hay salvación, qué sé yo. Así que, como buenos creyentes, ponen manos a la obra. Empiezan por conseguir los recursos para producir este aparato, para fabricarlo. Empiezan a generar algo en toda la ciudad en donde están. Empiezan a trabajar fuertemente, se encuentran con problemas legales, consiguen que toda la ciudad esté adentro, hacen panfletos. Bueno, toda una campaña tremenda para que este dirigible del Evangelio salga. Finalmente, entre todas las cosas que suceden, el dirigible sale y se cae. Hasta que al final vuelve una escena a estar en otro brunch, en otro almuerzo, en otra parrillada, donde están todas las familias otra vez, conversando de cómo el proyecto no dio resultado por más que hicieron. Y de repente tocan el timbre, una familia que estaba en el primer almuerzo, pero que había desaparecido por completo. Y preguntan, ¿y de qué están hablando? No, mira, estamos hablando de esto del dirigible, que lo hicimos para que la familia tal se convierta y mira que no pudimos. Y estas parejas le dicen, no, pero si ellos se hicieron cristianos. Ah, dicen, entonces funcionó. No, ellos no se hicieron cristianos por el dirigible. Se hicieron cristianos porque un día él se enfermó y nosotros le llevamos una comida, hicimos amistad. Cuando hicimos amistad, le pudimos hablar de Cristo y ellos se convirtieron ya hace 5 meses. De manera que lo único que tuvimos que hacer fue acercarnos a ellos. Y eso nos lleva a nuestra primera realidad de hoy día, que es la siguiente. Los cristianos tenemos la tendencia a invertir demasiado tiempo y esfuerzo en hacer cosas. Nos encanta hacer el ministerio tal y el ministerio cual, y no digo que está mal. El problema es cuando eso, como lo comenté la primera semana, nos separa de nuestra misión. Porque todo lo que hagamos nosotros tiene que ser con una sola misión: hacer discípulos. Pero a veces nos metemos tanto en estos dirigibles o ministerios o lo que fuera, que olvidamos la real misión. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil preocuparnos de eso
y preocuparnos de que en la iglesia todo esté bien y que los hermanitos estemos bien y que los visitantes estén bien, que de la misión dificilísima que es la misión de hacer discípulos. Porque nosotros tenemos que convencer gente de algo que no quieren ser convencidos. Y entonces yo los desafié la primera semana a lo siguiente, los desafié a desarrollar una relación con alguien fuera de la iglesia, guiarlo a Cristo y cultivar esa relación por un año. Y les dije que no podían ser sus hijos menores. Si eran mayores sí podían, pero si eran menores no. Y ese fue el desafío que lanzamos. ¿Por qué? Porque esa es nuestra misión. Pero no la queremos. ¿Por qué? Porque es una misión dificilísima. Convencer gente es realmente complicado. De cada 10, 9 nos tiran la puerta en la cara. Entonces, nuestra misión es esta, tratar de convencer a la gente de que Jesús es Dios. Pero ¿sabes qué? Alguien tuvo una misión más difícil todavía. Y ese fue Jesús. Porque Jesús tenía la misión de tratar de convencer a la gente que Él es Dios. ¿Y cómo haces eso? ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo logras que la gente te crea semejante cosa? Y no sé tú, pero a mí se me ocurre que si nosotros hemos de convencer gente, deberíamos hacer lo mismo que Cristo hizo. Parece obvio, pero no lo hemos hecho por siglos. La misión de Jesús era tan difícil que tuvo tremendos obstáculos, pero usted verá que convenció a todo el mundo con que andaba. ¿Por qué? Porque Él no se pasó de lejos con la gente, no. Él viajó con ellos, hizo amistad, les habló de la verdad, los conoció. Y lo hizo con gente que es complicado convencer. Como por ejemplo, Cristo convenció una vez que resucitó a su hermano Santiago de que Él era el Hijo de Dios. Y siempre pregunto lo mismo cuando hablo de Santiago. ¿Qué tienes que hacer para que tu medio hermano te crea, con el que creciste junto, con el que jugaste junto, que tú eres el enviado de Dios, que eres Dios en carne humana? ¿No te parece supremamente difícil? Y sin embargo, Él lo logró. Pero nosotros no. Nosotros no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestros métodos son equivocados. Fíjate lo que escribí aquí, dice, la credibilidad de la iglesia es muy distante de lo que era la credibilidad de Jesús entre los no creyentes. ¿O no es así? Un no creyente hoy día piensa que alguien que viene a la iglesia es un religioso. No pensamos en lo mismo de Jesús. Las personas hoy piensan que aquel que viene a la iglesia es una persona que condena. No pensaban lo mismo de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestros métodos están equivocados. A mí me da vergüenza probablemente decir esto sin el probablemente. Porque lo veo, ¿no? La gente se entera que yo soy pastor o predicador y no quieren hablar un montón de cosas delante mío. O si empiezan a hablar piensan que yo no les entiendo, como que yo dejé de ser humano por ser pastor. O si dicen alguna vascosidad, empecé, pastor, disculpe mi francés. Pero no era así con Jesús. La gente se sentía cómoda con Él, inclusive aquellos que sabían que eran pecadores y que sabían que Él era la representación exacta de la santidad. A pesar de eso, se sentían supremamente cómodos con Él. ¿Por qué? Porque si alguien estaba incómodo con Él, no eran los pecadores, eran los religiosos. Así que te voy a pedir ahora que tú cojas un cuaderno, una hoja de papel, tu celular,
tu laptop, lo que sea que quieras, y anotes estos 5 enunciados que te voy a decir del método Jesús para ser discípulo. Y ese es el método que tú y yo tenemos que hacer personalmente para llevar personas a la fe, a ser discípulos. ¿Cómo se lo hace? Aquí va el método Jesús para ti. Número 1, Jesús se posicionó como un servidor. Lo primero que hizo fue dejarle ver a la gente que Él venía a servir, que Él no venía a ser servido. En esa época había otras personas que declaraban ser el Mesías, pero esas personas decían, me tienes que servir a mí, me tienes que hacer las cosas para mí. Parecido inclusive a algunas personas que se declaran líderes de la iglesia hoy día. No, Jesús vino al revés. Y mira lo que dijo. Dijo así, ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida por rescate por muchos. Yo no he venido para ser servido. Teniendo el derecho a hacerlo porque era Dios en carne, Jesús lavó pies, alimentó gente, sanaba personas, y dice la Biblia que las colas eran larguísimas. Y yo me imagino a los discípulos en pleno sol del desierto diciendo, ¿y hasta qué hora vamos a estar aquí? Porque este hombre no termina. Jesús seguía y seguía porque su misión, y la tuya y la mía, es servir a las personas. Jesús se convirtió en la representación del líder siervo. Él lideraba, pero lideraba para servir a otras personas, no para ser servido. Primera forma entonces como Jesús llevaba a gente a entender que Él era Dios, lo servía. Número 2, hizo la labor de un pastor. Otra vez, no le decía a ustedes tienen que relacionarse conmigo porque yo soy el jefe, porque yo soy el duro, porque yo soy el primero. No. Como buen pastor, Él se preocupaba por sus ovejas. Y así lo dice lo siguiente, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Qué hacía entonces Jesús? Bueno, cuidaba, nutría, sacaba de peligros, como hace un pastor con su oveja. Conducía, los llevaba hacia el sitio donde ellos podían crecer. Jesús no vino para ser Él la persona que tenemos que centrar nuestra vida. Vino Él para centrar su vida en nosotros. Entonces Él, cuando hacía cosas, nunca las hacía para sí mismo. Nunca dijo, voy a convertir estos ladrillos en oro para tener plata. No. Todo lo que hacía, lo hacía para las ovejas que Él tenía que cuidar. Número 3. Cristo se relacionó con todo el mundo como un amigo, especialmente con sus discípulos, con quien compartió vida, con quienes los llevaba a todo sitio y con quienes caminaba los polvorientos caminos del desierto del hoy llamado Israel. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Dice lo siguiente, dice, yo no los llamo siervos, los he llamado amigos. ¿Tenía el derecho de decirle a la gente siervos? Claro, pues, si es el Hijo de Dios. ¿Tenía el derecho de decirle a la gente, yo estoy por encima de ti? Sí, pero nunca lo hizo. Y siempre se condujo con ellos como un amigo fiel. Tanto así, que tenemos la historia famosísima de cuando muere el amigo íntimo de él llamado Lázaro. ¿Te acuerdas? Muere Lázaro y él va hacia la tumba. Y dice el versículo que decimos que es el versículo más largo de la Biblia, dice, Jesús lloró. Sabía que lo iba a resucitar, pero era un momento de emoción para él, porque él era un verdadero amigo fiel. Él realmente te mostraba la fidelidad de una persona que está contigo en todo momento.
Entonces, primeras tres cosas: servidor, pastor, amigo. Y lo que cada una de ellas representa. El cuarto punto del método de Jesús para ser discípulos era, o es, que atrajo pecadores. Atrajo pecadores. Los pecadores se sentían cómodos con Él. Como decía antes, inclusive conmigo la gente se pone difícil cuando va a hablar porque cree que porque yo soy predicador no pueden decir ciertas cosas. Pero no era así con Él. La gente se sentía tremendamente cómoda con Él. La gente, Él los llamaba y ellos iban. A pesar de que era la santidad personificada. Mira, por ejemplo, esta historia de la Biblia en Mateo 9. Al irse de allí, Jesús vio un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Mateo, un traidor a su pueblo, un hombre que cobraba impuestos para Roma. Sígueme, le dijo. Y Mateo se levantó y lo siguió. Se sentía cómodo con él. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Estos pecadores que se sabían pecadores no se sentían fuera de foco cuando estaban con él. ¿Por qué? Porque Jesús nunca condenó. ¿Te acuerdas de Zaqueo? Hombre que dice la Biblia que era patuchón, recaudador de impuestos, se sube a un árbol para ver a Jesús. Y Jesús le dice: Zaqueo, hoy voy a comer en tu casa. Y el Señor va y come con Zaqueo. Y Zaqueo no se sentía condenado. De hecho, sintió que tenía que cambiar su vida, pero no porque Cristo lo condenó, sino porque Cristo le mostró su amor. Nunca le dijo que estaba bien lo que hacía, pero sí le dejó ver que lo amaba. ¿O te acuerdas, por ejemplo, del ladrón que nosotros llamamos bueno? Que no tiene que haber sido muy bueno precisamente, porque para que lo condenaran a morir, en vez de obligarlo a trabajos forzados o a ir a un barco romano a remar, era tan malo que ni siquiera para eso servía. Así que deciden crucificarlo. Y este hombre, en presencia de Jesús, sabiendo que no puede hacer enmiendas porque ni modo que se baje para vivir una vida buena de ahí en adelante, no tiene problema en hablarle a Jesús y decirle: Señor, recíbeme en tu reino. Y Jesús le dice: claro. Los pecadores sentían que Cristo era santo, pero que no los condenaba. Y la quinta y última, y en mi opinión la más importante, hablaba con autoridad. Y cuando nosotros oímos esto de hablaba con autoridad, pensamos, de alguna manera, en que hablar con autoridad es pegar de alarido, o que hablar con autoridad es decir algo fuerte, importante. No. ¿Qué era hablar con autoridad? Hay un verso en Mateo 7 que dice precisamente que Jesús hablaba con autoridad. Porque cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Entonces la pregunta que hay que hacerse es: ¿por qué los maestros de la ley no tenían autoridad? Pues si los maestros de la ley se sabían la ley, eran expertos. La diferencia, Cristo y su mensaje eran inseparables. Él vivía lo que decía. Entonces, si Él hablaba de una relación con Dios, Él la tenía. Si Él hablaba de fe, Él la vivía. Si Él hablaba de tener compasión, Él lo dejaba ver con claridad en su vida. Eso es hablar con autoridad. Hablar con autoridad es cuando yo no solamente digo lo que sé, sino que vivo lo que digo. Y es una pena tremenda pensar que la gente piensa que la iglesia no vive lo que dice. Cristo vivió hasta el último momento
lo que decía. Él y su mensaje eran inseparables. Si tú y yo algún día pudiéramos hacer que nuestro mensaje y nosotros fuéramos inseparables, la cosa cambiaría completamente. Así que déjame recordarte las 5 cosas una a una. Número 1, Jesús se puso a sí mismo como servidor. No es acerca de mí, es acerca de ti. Voy a hacer por ti lo que tú necesites para servirte. Número 2, les habló como pastor. Te voy a cuidar, te voy a nutrir, voy a hacer lo que tú necesites para que crezcas como una oveja sana. Número 3, se relacionó con ellos como amigo. Y es algo que él lo mostró con claridad. Estaba dispuesto a hacer lo que tuviera que hacer para ser un amigo fiel. Número 4, atrajo a los pecadores. ¿Recuerdas a la mujer cogida en adulterio? ¿Quién te condena? ¿Dónde están los que te condenan? ¿Cuántos hay aquí de los que te condenan? Ninguno. Ni yo te condeno. La gente puede saber que nosotros no estamos de acuerdo con lo que ellos pregonan, pero tienen que entender que igual los amamos. Y la 5ª y última, su vida era un ejemplo porque él hablaba con autoridad. Lo que él decía y lo que él hacía iban completamente pegados lo uno con lo otro. No había duda. Jesús vivía de igual manera de como él decía que quién era. Su mensaje y él son inseparables. Nosotros tenemos que trabajar en estas 5. Y tenemos que entender que esta es la manera de hacer discípulos. Y tenemos entonces que encontrar a una persona y servirla. ¿Qué necesitas? Estoy aquí para ti. Y estar con ella como pastor. Decirle, mira, quiero ayudarte, quiero llevarte a que puedas tener una vida diferente, que mejores la forma como estás viviendo. Y mientras hacemos eso tenemos que ser un amigo fiel. La gente puede decir, ¿sabes qué? Yo no creo todo lo que él dice, pero ha sido el amigo más fiel que yo he tenido. Tienes que atraer a la gente. No podemos estar como los religiosos de la época de Jesús, diciendo yo por aquí, tú por allá. No, es al revés. ¿Eso quiere decir que tienes que comulgar con lo que ellos hacen? Por supuesto que no. Pero coge a uno y derrama tu vida en él. Y mira cómo entonces puedes hacer discípulos. Eso sí, sin nunca olvidarte que si no tienes la autoridad de aquel que vive lo que dice, nada va a funcionar. Nosotros estamos llamados a 2 cosas. Estamos llamados a ser y a hacer. Esa es la manera como debemos relacionar. ¿Por qué la iglesia ha dejado este método de lado y se ha metido en todos estos otros métodos? No tengo ni la menor idea. Pero tú y yo tenemos que volver a empezar. Y tenemos que agarrar las 5 cosas que Jesús hizo y derramarlas sobre la gente que conocemos. Si tú y yo tomamos el método de Jesús, seremos la iglesia donde cualquier persona se sienta aceptada, aunque no crea completamente lo que nosotros creemos, y estará dispuesto a escuchar el Evangelio. Porque es lo primero que tiene que pasar. La gente tiene que saber que estamos interesados en ellos. La gente tiene que saber que su vida nos importa, que estoy aquí para ayudar, no para condenar. Y que quiero que vea mi ejemplo de vida para que así mismo tome ese ejemplo y lo lleve a su propia existencia. Estas 2 palabras quiero que se queden contigo durante todo el tiempo que estés con nosotros. Invierte e invita. Invierte e invita. Esto es lo que yo quiero que hagas.
Yo quiero que inviertas en una persona por un tiempo, que agarres a esa persona y hagas estas 5 cosas que hizo Jesús. La quinta es algo que tienes que hacer para adentro tuyo. Y que inviertas tiempo con ella. Y que después lo invites a tu grupo pequeño, a tu grupo de Antioquía, a Celebra, a lo que estamos haciendo por Zoom, a cualquier cosa. Cuando ya estemos otra vez en la iglesia, en el templo, pues también. Porque es muy importante para ellos ver lo que somos los cristianos. Porque hay una cosa que a mí me parece muy interesante y que he descubierto con el tiempo, y es lo siguiente: no hay nada más poderoso y convincente que estar en la presencia del cuerpo de Cristo funcionando como debe ser. Es increíble. Cuando la gente ve el cuerpo de Cristo funcionando como debe ser, nos pasa en muchas ocasiones, cuando vamos al retiro de alma, cuando estamos en Celebra, cuando los muchachos van a sus retiros. No hay nada más convincente que estar en la presencia del cuerpo de Cristo. Cuando la gente viene y ve que nosotros no hipnotizamos serpientes ni nada por el estilo, sino que lo que hacemos es realmente compartir nuestra vida, porque estamos interesados en que tú puedas tener la solución a tus problemas. Los cristianos tenemos la respuesta a los 3 problemas más grandes que tiene la humanidad: el pecado, que nos separa de Dios; la aflicción, el dolor que nos causa esta vida; y la muerte. Si nosotros tenemos la solución para esas 3 cosas, somos los más egoístas que existen en el mundo si no lo compartimos con otros. No tiene parangón, símil, el egoísmo al que llegamos cuando decidimos no compartir la solución a los 3 problemas más grandes que tiene la humanidad. Por tanto, tú tienes que ir y llegar a hacer estas 5 cosas que Cristo hizo. Encontrar a alguien a quien servir, a quien pastorear, de quien ser su amigo, a quien atraer y finalmente vivir con autoridad, porque vives lo que dices. Recuerda, invierte e invita. Invierte e invita. ¿Cómo voy a invertir en una persona? Tal cual hizo Jesús. Debería ser obvio, pero por alguna razón no es obvio. Pero tú y yo podemos empezarlo a hacer. Entonces, empieza a usar el checklist que nos dio Tito la semana pasada. ¿Y ya estás haciendo amistad con un no creyente? ¿Ya estás invirtiendo tu tiempo en alguien? Y así vamos caminando hacia el hecho de empezar a convertirnos en personas que entramos en el negocio de Dios, que es hacer discípulos. Hace años en la India, un grupo de hermanas de la caridad buscaron la manera de amar a personas que estaban moribundas, personas que morían en la calle y que nadie las atendía. Y fueron a Calcuta y compraron un terreno al lado de un templo hindú. El principal de ese templo les hizo la vida imposible, porque ¿cómo era posible que estas hermanitas vayan y atiendan a personas que no podían ir al hospital porque ya estaban condenadas de muerte y que tenían que morir en la calle solas? ¿Por qué? Bueno, te voy a explicar por qué. Porque en el hinduismo, si a ti te pasa algo malo, ese es tu karma. Y nadie puede tratar de cambiarlo, porque entonces cuando te reencarnes en la siguiente vida, vendrás a una vida peor porque alguien hizo un acto de bondad contigo. Suena complicado, ¿verdad? Pero así es.
Entonces, cuando un enfermo terminal va al hospital en la India, ya te toca morir porque es tu karma y te botan a la calle y nadie te puede ver. Estas hermanas decidieron, conducidas por aquella que llamó la Madre Teresa, ir a la calle, coger estos enfermos terminales, limpiarlos y abrazarlos hasta el momento en que murieran para que no mueran solos. Pasa el tiempo y el principal de este templo hindú de al lado de donde las hermanitas tenían su casa, enferma terminalmente. Lo llevan al hospital, el hospital ya no podía hacer nada, su enfermedad era una enfermedad contagiosa, a la calle contigo. Y estas hermanitas van y lo recogen. Y la Madre Teresa personalmente lo cogió y abrazó a su enemigo hasta el momento en que éste murió. Y ahí empezó esta historia de amor entre la ciudad de Calcuta y estas hermanas de la caridad. Y yo me imagino cuando Teresa cogía a este hombre, a Jesús arriba, a decir: por fin alguien entendió, por fin dejar de hablar y empezar a hacer, por fin alguien que decide hacer lo que yo hice y convertirse en servidor, en pastor, en amigo, en no preocuparse tanto de condenar y preocuparse más en vivir lo que se dice. Y nosotros como cristianos tenemos que hacer lo propio. Tenemos que comprender que la única manera como podemos llevar nuestra misión a ser discípulos es hacerlo de la misma forma que Cristo lo hizo. Tú y yo podemos. Si simple y llanamente dejamos todos los métodos humanos y arrancamos con el método divino. Ser servidor, cuidar a la gente, entregar amistad incondicional, dejar de condenar y vivir lo que predicamos. ¿Fácil? No. Pero ese método ya probó ser infalible. ¿Qué tal si tú y yo lo ponemos en práctica? Permíteme orar por nosotros. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tenemos de cumplir la misión que tú nos encomendaste, hacer discípulos. Gracias porque Jesús nos dejó claro cómo hacerlo. Y Señor, ahora te pido para nosotros esa prolijidad que necesitamos para usar estos enunciados, este método que he compartido hoy. Que lo pongamos en práctica y que nos convirtamos realmente en personas que hacemos discípulos. No porque nos conocemos una fórmula, sino porque nuestra vida muestra qué es ser un seguidor de Jesús. Permítenos, Señor, a pesar de todos nuestros defectos, encarar esta fórmula y que pronto vayamos generando de un discípulo por vez personas que realmente lleguen a vivir para ti y amarte como nosotros lo hacemos. Quédate con nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.